Cuando era niño, alrededor de los 10 años, mis padres me regalaron una tabla Ouija por mi cumpleaños. Y fue ahí, en ese momento, que todo empezó a ir mal. En la escuela católica donde estudié ya estaba inmerso en cosas que no debía, como el heavy rock, por ejemplo. Pero nada comparado con la influencia que tuvo Black Sabbath en mí. En ese momento, mi padre no estaba allí y yo buscaba desesperadamente una figura paterna. Y fue Ozzy quien ocupó ese lugar. Las letras de sus canciones hablaban exactamente de lo que sentía, el dolor, la angustia, la ira. Era como si entendiera cada pieza rota dentro de mí. Me atrajo como un imán. El sonido pesado, la rebelión, la oscuridad, todo parecía hecho a medida para lo que estaba experimentando. Y así fue como el sábado se convirtió en la puerta de entrada a un mundo aún más oscuro. Después de él vinieron Iron Maiden, Mercyful Fate, toda esa escena que me envolvió como una niebla. Necesitaba algo para llenar ese vacío y la música parecía ser la respuesta. La letra hablaba de dolor, de desesperación, de cosas que no podía expresar con palabras. Fue como si de repente ya no estuviera sola. Pero de lo que no me di cuenta fue de cuánto me estaba consumiendo. Cuanto más escuchaba, más normal se volvía todo. Los mensajes ocultos, los símbolos invertidos, los números que parecían susurrar cosas que no quería escuchar, todo esto se estaba infiltrando en mí sin que me diera cuenta. La gente a mi alrededor me decía que parara, que no me involucrara tanto, pero ya estaba tan sumergido que no podía ver el peligro. Era como si una fuerza invisible me empujara más y más profundamente. Y luego vinieron los shows, las drogas, las noches de insomnio. Bandas como Black Flag, Dead Kennedys, Suicidal Tendencies, todo esto solo intensificó la sensación de que algo no estaba bien. Sentí presencias a mi alrededor, como si espíritus flotaran en el aire, esperando acercarse. Los sueños se mezclaban con la realidad y ya no sabía qué era real y qué era producto de mi imaginación. Las drogas solo empeoraron todo, haciéndome perder aún más el control. Fue en ese momento que conocí a mi futuro compañero de banda. Él era todo lo que yo quería ser, tenía actitud, estilo, la actitud de un verdadero rockero. Apenas lo conocía, pero ya sabía que quería ser parte de ello. Estaba buscando un baterista y sin dudarlo me ofrecí. Cuando entré a su apartamento por primera vez, sentí algo extraño en el aire, como si la habitación estuviera cargada de una pesada energía. Pero lo ignoré. Después de todo, tenía tantas ganas de ser parte de ello que nada más importaba. Me mostró una chaqueta, símbolo de lo que estábamos a punto de construir. Y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No imaginé, sin embargo, que este cambio tendría consecuencias que me llevaría años comprender. El estudio era pequeño, pero contenía todo lo que importaba, los instrumentos, las ideas, la energía de quienes creían que la música podía ser más que solo sonido, podía ser una revolución. Y así empezó todo. Entre acordes sueltos y risas fuertes, la conexión fue instantánea, como si ya nos conociéramos en otra vida. Pasamos horas allí, encerrados, creando, experimentando, dejando que la noche nos llevara. Había una química en el aire, algo que no se podía explicar, solo sentir. Y luego vinieron las noches demasiado largas, las experiencias que desdibujaron la línea entre lo real y lo imaginario. Fumamos, nos empapamos de LSD y dejamos que nuestras mentes vagaran hacia territorios desconocidos. La música salió cruda, intensa, como si cada nota llevara un pedazo de esa locura controlada. Pero algo empezó a cambiar. Estran empezó a tener sueños extraños, visiones que no tenían sentido para nadie más. Tenemos que sacar al guitarrista, dijo, como si eso fuera la cosa más obvia del mundo. Y así se hizo. De repente estábamos solos nosotros dos, perdidos en nuestra propia burbuja, encerrados en el estudio, viendo películas violentas, tropezándonos con ácido, golpeando las paredes como si el mundo exterior no existiera. Hasta que un día apareció, el nuevo guitarrista, el chico que iba a completar la banda. Pero algo en él no encajaba. Llegaba, se sentaba, tocaba unas notas y, de repente, desaparecía. Era como si una fuerza invisible lo alejara. Y comencé a preguntarme, ¿realmente me gusta este chico? ¿O será que, después de tanto tiempo juntos, nos estábamos asfixiando el uno al otro? La tensión fue creciendo, hasta que, la noche antes de mi ingreso, todo explotó. Estábamos allí, en medio de esa neblina de drogas y música,
cuando una presencia siniestra se apoderó del ambiente. No era solo paranoia, era real. Sentí el peso del mal en el aire, como si el mismo diablo se riera de nosotros, burlándose de nuestra pretensión de ser invencibles. Dibujé eso, Satán, con el pentagrama invertido pegado en su rostro, abrazado por algo que parecía un demonio, mientras calaveras estaban esparcidas por la imagen. Era oscuro, grotesco, exactamente lo que quería transmitir. Pero no imaginé que dibujar se convertiría en una maldición. Mi padre vio todo. Y al día siguiente, sin previo aviso, me llevó a dar una vuelta. Solo cuando las puertas del hospital psiquiátrico se cerraron detrás de mí comprendí, no estaba allí por casualidad. Fue en ese lugar, entre paredes blancas y voces ahogadas, donde algo cambió. Dios me mostró un vistazo del futuro, no lo que estaba experimentando, sino lo que Él tenía reservado para mí. Era una luz al final de un túnel oscuro, y yo, todavía joven, desesperada, me aferré a esa promesa como si fuera lo único que me mantenía con vida. Esto va a pasar, pensé. Pero ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Mientras tanto, mi hermano, sin decírmelo, le entregó mis dibujos a uno de los chicos de la banda. Quería quemarlos, destruirlos, borrar todo rastro de esa oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Cuando salí del hospital, descubrí que uno de ellos había convertido mi arte en un disco, 666 copias, con ese símbolo demoníaco estampado en la portada. Mierda, fue todo lo que pude pensar. Había perdido el control. Y lo peor. Una parte de mí todavía creía que podía solucionar esto. Volví a la música, a las bandas, a la ilusión de que todavía podía ser alguien. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a consumir LSD, pero ahí estaba, volviendo a caer en las mismas trampas. La marihuana, el alcohol, las noches interminables, todo parecía inofensivo hasta que dejó de serlo. Y luego vino el espíritu de Jezabel. No me di cuenta en ese momento, pero me estaba involucrando en algo más grande que yo, algo que alimentaba mi necesidad de ser aceptado, de pertenecer. Relaciones vacías, lujuria disfrazada de pasión, promesas que nunca se cumplirían. Era como si me arrastraran a un pozo sin fondo, y con cada paso, la oscuridad se hacía más espesa. Hasta que un día me desperté solo. Literalmente. Sin banda, sin amigos, sin perspectivas. Un trabajo sin futuro, un apartamento diminuto, comida que apenas alcanzaba para sobrevivir. Incluso perdí mi licencia de conducir. Estaba tocando fondo, pero de alguna manera todavía creía. Ese vistazo que Dios me había dado en el hospital nunca abandonó mi mente. Era como una semilla plantada en medio del caos, esperando el momento adecuado para germinar. Y supe que de alguna manera sucedería todavía. Simplemente no sabía cuándo. Entonces, de la nada, el tipo que hizo los discos me llamó. Regresemos. Hagamos esto de nuevo. Y yo, sin nada que perder, acepté. Después de todo, ¿qué más tenía? Una habitación vacía, facturas atrasadas y la esperanza de que, tal vez, esta vez, las cosas fueran diferentes. Me presentó a un nuevo guitarrista, un nuevo comienzo. Y por un momento sentí como si la rueda volviera a girar. Pero todavía no sabía que el pasado nunca nos deja ir tan fácilmente. Me miró y confirmó, sí, soy su hermano. Y yo, sin perder la oportunidad, dije, entonces ayúdame aquí. Tu hermana no me da la hora, pero te juro que no estoy loca. Solo necesito una oportunidad. El chico se rió, un poco receloso, pero acabó dándome su número. Tómatelo con calma, vale. Ella no es fácil. Y yo, con ese papel arrugado en el bolsillo, sentí que era la última carta. Llamé al día siguiente. Ella respondió secamente, como siempre, pero esta vez no me colgó. Hablé sin parar, como si el tiempo se fuera a acabar, como si cada palabra fuera la última oportunidad para que algo saliera bien. Y luego, de la nada, dijo, está bien. Vamos a tomar un café. Pero solo uno. Casi me caigo de la silla. No fue un gran, sí, pero fue un comienzo. Y los comienzos, en aquel entonces, eran todo lo que tenía. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en conversaciones hasta altas horas de la madrugada. Y yo, que llevaba años sumida en la confusión, comencé a ver algo que hacía mucho tiempo que no veía, claridad.
Ella no era solo una mujer hermosa. Fue alguien que escuchó, que cuestionó, que no aceptó mis tontas excusas. Y por primera vez quería ser mejor. No para mí, sino para ella. Porque en el fondo sabía que si no cambiaba, la perdería antes de tenerla realmente. Pero el pasado no nos deja ir así, con la mano besada. Una noche, después de un show mediocre en un bar cualquiera, el nuevo guitarrista apareció borracho, hablando en idiomas extraños, con los ojos vidriosos como si algo lo estuviera derribando. No lo entiendes, dijo, agarrando mi brazo. Me prometieron poder. Todo lo que siempre quise. Intenté sacarlo, pero se soltó con una fuerza que no parecía humana. Al día siguiente, me enteré de que se había roto el brazo al intentar saltar desde un tejado. Fue un accidente, dijeron. Pero lo sabía. El mismo veneno que había destruido a la banda antes estaba de regreso, esperando una oportunidad. Fue entonces cuando entendí, no podía escapar. O lo enfrentaba de inmediato o me hundiría con él. Entonces, una mañana, mientras ella dormía a mi lado, me arrodillé en el suelo de su habitación e hice una promesa. No fue una petición. Fue un trato. Si me sacas de esto, te seguiré. De verdad. No hubo truenos ni voces del cielo. Solo un silencio pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Pero por primera vez en años sentí algo que no había sentido desde que era niña, paz. No sucedió de la noche a la mañana. Todavía tenía recaídas, noches en las que el viejo yo volvía con todo, queriendo ahogar todo en alcohol y rabia. Pero ahora había algo diferente. Una voz que no era mía, pero que reconocí, que decía, aún no ha terminado. Y, poco a poco, comencé a comprender que no se trataba de ser perfecto. Se trataba de no darse por vencido. Incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando ya no creía en mí mismo, hubo alguien que sí lo hizo. Y eso, al final, fue suficiente. Deja que me aleje. Pero en ese momento me sentí tan herido que casi lo abandoné todo. Casi le di la espalda a la iglesia, a Dios, a todo lo que había comenzado a construir. Y fue entonces cuando algo pasó. Estaba sentado en el salón de clases, observando a mi hijo repetir ese gesto desesperado, tirándose del cabello una y otra vez, con los ojos vidriosos y el cuerpo temblando como si algo lo poseyera. Y entonces, de la nada, una voz clara, casi física, me susurró al oído, no estás solo en esto. No fue una idea, no fue mi pensamiento. Fue real. Tan real que me hizo levantarme de la silla y mirar a mi alrededor, como si hubiera alguien allí. Pero no había nadie. Esa noche me arrodillé junto a la cama de mi hijo, quien dormía exhausto, con los dedos todavía apretados en los mechones de cabello que él mismo le había arrancado. Y lloré. No eran lágrimas de desesperación, sino de rendición. No puedo hacerlo, Dios. No sé qué hacer. Pero si tú estás aquí, si realmente existes, entonces ayúdame. Porque ya no puedo soportar ver a mi hijo sufrir así. Y entonces, como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí, algo cambió. No fue un milagro instantáneo, no hubo rayos de luz ni voces atronadoras. Era más como si una puerta que ni siquiera sabía que existía se abriera lentamente. Empecé a orar de una manera diferente. Ya no existían esas oraciones memorizadas, esas palabras vacías que repetía por obligación. Fue crudo, fue real. Era yo, hablando con él como si él estuviera allí, al otro lado de la línea, escuchando cada palabra. ¿Y sabes qué pasó? Mi hijo empezó a mejorar. No todo a la vez, no como por arte de magia. Pero poco a poco, como si algo dentro de él también se fuera aflojando. Dejó de tirarle del pelo. Dejó de lastimarse. Y yo. Dejé de sentirme impotente. Porque, por primera vez, entendí que no se trataba de que yo tuviera todas las respuestas. Se trataba de confiar en que incluso cuando no entendemos, Él está obrando. Esa voz que me decía, no estás sola, no era una ilusión. Fue una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando pensábamos que estábamos abandonados, Él nunca nos dejó. Y eso cambió todo. Porque al final del día, no se trata de que seamos lo suficientemente fuertes. Se trata de ser lo suficientemente humildes como para dejar que Él nos lleve. Lo llevaba dentro de mí. No era solo miedo de perderlo entre la multitud. Era el peso de sentir que, por mucho que intentara protegerlo,
había algo más grande que yo en juego. Y entonces apareció. No con grandes palabras, no con un discurso elaborado, solo con una mirada que dijera, lo encontré incluso antes de que lo perdieras. En ese sueño, Jesús no necesitaba explicarme nada. No me dijo que confiara. Me mostró lo que era la confianza. Porque la confianza no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que, incluso cuando todo parece estar fuera de control, Él ya está ahí. Y eso me hizo despertar con una pregunta que nunca me abandonó: si Él cuida hasta el cabello de mi cabeza, ¿por qué sigo insistiendo en cargar el mundo sobre mis hombros? Fue entonces cuando comprendí que mi resistencia no era contra Dios, sino contra mi propia necesidad de controlarlo todo. Quería ser el maestro, el padre, el salvador, cuando en realidad Él solo necesitaba que yo fuera el hijo. El hijo que dice, no sé qué hacer, pero estoy aquí. Úsame. Y cuando dejé de luchar contra ello, las cosas empezaron a suceder de maneras que nunca imaginé. Recuerdo la primera vez que salí a orar por la gente en la calle. No era algo que había planeado, de hecho, ni siquiera sabía que era posible. Pero cuando el Espíritu me dijo, ve, fui. Y allí, en medio de un barrio donde parecían reinar las drogas y la desesperanza, sucedió algo extraordinario. No fue un espectáculo milagroso, no fue una escena de película. Era más simple, y más poderoso, que eso. Fue como si de repente viera a las personas no como eran, sino como Dios las veía, heridas, sí, pero también amadas. Y cuando les puse las manos encima, no era yo quien estaba allí. Era Él, usando mis manos temblorosas, mi voz insegura, mi corazón que aún estaba aprendiendo a creer. Y luego vino mi hijo. Ese momento en el que levantó la mano, no porque yo se lo pedí, no porque alguien lo obligara, sino porque algo dentro de él sabía que lo necesitaba. No tenía las palabras adecuadas, no tenía un plan, no tenía garantías. Pero cuando esos hermanos comenzaron a orar, algo se rompió. No fue un proceso lento, no fue una mejora gradual. Fue como si, de un momento a otro, la oscuridad que lo atrapaba simplemente desapareciera. Y cuando me miró con los ojos llenos de lágrimas, lo supe, no se trataba de lo que yo podía hacer. Se trataba de lo que Él ya había hecho. Después de eso, algo en mí cambió. No fue una transformación instantánea, sino un hambre que ya no podía ignorarse. Quería más. Más de esa presencia que me hizo sentir viva, más de esa audacia que me sacó de mi zona de confort, más de esa certeza de que, por loco que parezca, Dios está hablando y quiere que escuche. Así comencé a seguir esas pistas que me parecían absurdas. El sabor de la salsa de queso azul en tu boca. Fui a la sección de lácteos de Walmart y esperé. Y, como por arte de magia, apareció alguien. Alguien que necesitaba exactamente lo que yo tenía para ofrecerle: una palabra, una oración, un abrazo. Fue como si Dios me estuviera entrenando, mostrándome que su voz no es un misterio indescifrable, es algo que podemos aprender a reconocer, si estamos dispuestos a detenernos y escuchar. Pero luego llegó la pandemia. Y de repente todo se detuvo. Las calles estaban vacías, las iglesias cerradas y ese fuego que ardía dentro de mí pareció apagarse. Era como si el enemigo hubiera arrojado un balde de agua fría sobre todo lo que empezaba a vivir. Y por un momento me pregunté, ¿fue solo un momento? Me lo imaginé todo. Pero Dios no se da por vencido con nosotros cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos. Y, poco a poco, empezó a recordarme algo que ya sabía, pero había olvidado: la fe no se trata de circunstancias. Se trata de la persona en la que confiamos. Y si Él es quien dice ser, entonces incluso el silencio es parte del plan. Así que hoy todavía me estoy reconstruyendo. Todavía estoy aprendiendo a escuchar su voz en el ruido, a confiar incluso cuando no veo el camino, a creer que Él puede usar incluso mis errores. Porque al final del día, no se trata de que yo tenga todas las respuestas. Se trata de que esté dispuesto a decir, aquí estoy. Úsame como quieras. Y de alguna manera, eso es más que suficiente. Él sabe exactamente lo que llevamos, mucho más que nosotros. Y en ese momento, lo supe, Él me tenía. No era una teoría, no era una esperanza lejana, era una certeza que ardía dentro de mí, tan real como el aire que respiraba. Algo tan profundo que no se puede explicar, solo experimentar. ¿Y cómo se lo explicas a alguien que nunca ha sentido esto? ¿Cómo transmites la paz que invade tu alma cuando, de repente, te das cuenta de que ya no estás solo,
que hay alguien que no solo te ve, sino que te dice, te veo. Este es el poder de un verdadero encuentro. No se trata de religión, rituales o palabras bonitas, se trata de ser conocido, amado y elegido, incluso en tus peores días. Y cuando eso sucede, todo cambia. Incluso el arte, que antes era solo un escape o un intento de complacer a los demás, se convierte en algo sagrado. Porque ahora ya no eres tú quien dibuja, es él usando tus manos, tus colores, tus líneas para hablarle al corazón de alguien. Así empezó todo. Después de años de buscar significado en todos los lugares equivocados, encontré una iglesia donde el espíritu se movía libremente, donde la gente no tenía miedo de escuchar la voz de Dios. Y fue allí, garabateando en el reverso de un sobre mientras esperaba que comenzara el servicio, que me encontró de nuevo. Un amigo se acercó y dijo, conozco a alguien que hace arte profético. Escucha a Dios y dibuja lo que ve para la gente. Es asombroso. En ese momento, algo dentro de mí se iluminó. No fue solo curiosidad, fue reconocimiento. Como si ya supiera, en el fondo, que esto era para mí. Me presentaron a otros artistas que usaban sus dones para bendecir. Uno de ellos, Adam, se convirtió en mi mentor. No solo me enseñó técnicas, sino que me mostró cómo silenciar el ruido del mundo para escuchar la voz tranquila del Padre. No dibujes para impresionar, dijo. Dibujar para sanar. Y ahí fue cuando entendí, mi talento no era mío. Fue un regalo, una herramienta en las manos de Dios para llevar esperanza a quienes la necesitaban. Hoy, cuando me siento frente a alguien con una hoja de papel en blanco, no es solo un dibujo lo que estoy haciendo. Es una cita. El espíritu susurra una palabra, una imagen, un detalle que solo tiene sentido para esa persona. Y cuando entrego el arte, muchas veces veo lágrimas, sonrisas o esa mirada de alguien que finalmente se sintió visto. ¿Cómo lo supiste?, preguntan. Y la respuesta es siempre la misma, no fui yo. Fue él. A veces da miedo. Sentarse frente a alguien con el corazón abierto, esperando que Dios hable a través de usted. ¿Qué pasa si cometó un error? ¿Y si no es nada de eso? Pero luego llega la confirmación, eso es exactamente. O un abrazo fuerte, y comprendes que no se trata de perfección. Se trata de obediencia. Se trata de decir, sí incluso cuando no tiene sentido, porque al final no somos nosotros los que sanamos. Somos solo canales. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Dios no elige a los más calificados. Él califica a los que están dispuestos. Tomó a un tipo que pasaba horas dibujando por dibujar, que a veces se sentía inútil, y lo convirtió en un ministerio. Él tomó mis inseguridades y mis dudas y las usó para bendecir vidas. Porque el propósito no está en el talento en sí, sino en a quien sirve el talento. Cuando miro hacia atrás, lo veo claramente, cada línea torcida, cada dibujo que pensé que no valía nada, cada momento de frustración, todo fue parte del proceso. Dios no desperdicia nada. Ni nuestras caídas, ni nuestros errores, ni esos días en los que creemos que estamos perdiendo el tiempo. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Y ahora, cuando me preguntan qué me está mostrando el Señor a través de este regalo, la respuesta es simple, Él me está mostrando que el amor no solo debe ser sentido, sino compartido. Que mi vocación no es solo crear arte hermoso, sino arte que toque las almas. Que mi tiempo, mis manos, mi corazón, todos son suyos, para ser usados como Él quiera. Y si Él me dio la capacidad de dibujar en minutos algo que parece haber tomado horas, es porque quiere que lo use para bendecir. De modo que cuando la gente recibe ese trozo de papel, siente, Dios me vio. Dios me conoce. Dios me ama. Porque al final del día, no se trata de lo que hago. Se trata de a quién sirvo. Y servirle es el mayor honor que puede haber. Ahora, al mirar el mundo que nos rodea, lleno de dolor, pena y preguntas sin respuesta, se me parte el corazón. Pero también está lleno de esperanza. Porque sé que, incluso en la oscuridad, Él está actuando. Incluso cuando no entendemos, Él tiene el control. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que Dios no nos llama a quedarnos quietos. Nos llama a ser luz. Por eso hoy oro. Rezo por quienes sufren, por quienes han perdido la esperanza, por quienes no conocen el amor que puede transformarlo todo. Rezo para que de alguna manera, a través de este arte, de estas palabras, de esta vida,
encuentren el camino de regreso a casa. Porque al final eso es lo que importa, que nadie se quede atrás. Que todos conozcan la verdad que nos hace libres. Y si estás leyendo esto y te sientes perdido, cansado o sin propósito, quiero que sepas una cosa, Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando, incluso ahora. Y si Él puede usar a un hombre como yo, con todos mis defectos y limitaciones, imagina lo que puede hacer contigo. Solo di, sí. Y deja que Él haga el resto. Que la verdadera paz no proviene de las armas, de los acuerdos políticos o de las negociaciones humanas, sino de su presencia. Porque, en el fondo, lo que más necesita el mundo no son más estrategias, sino más corazones rendidos. Y si hay algo que he aprendido es que donde se mueve el Espíritu de Dios, hasta el caos se convierte en esperanza. Mire Oriente Medio, las calles de Jerusalén, los campos de refugiados donde los niños crecen sin saber lo que es la seguridad. No es solo una crisis geopolítica, es una crisis del alma. Y la única respuesta que nunca falla es el amor que no se rinde. El mismo amor que nos alcanzó cuando estábamos perdidos, que nos perdonó cuando no lo merecíamos, que nos levantó cuando ya no teníamos fuerzas. Este amor necesita llegar allí. No como una idea lejana, sino como manos que se sostienen, voces que consuelan, ojos que ven más allá del odio. Y tú, que oras por la paz, que lloras por las naciones, que sientes el peso del mundo sobre tus hombros, no subestimes el poder de tu intercesión. Dios no elige a los fuertes, Él fortalece a los elegidos. Cada lágrima que derramas en oración es una semilla plantada en el corazón de alguien que aún no conoce al Padre. Cada palabra susurrada en fe es un eco que atraviesa continentes y toca vidas que nunca verás en esta tierra. Porque esta vida es solo un suspiro, un abrir y cerrar de ojos ante la eternidad. Todo lo que nos aflige hoy, el dolor, la injusticia, la guerra, algún día será solo un recuerdo lejano. Pero lo que hagamos por amor, por obediencia, por fe, eso permanecerá. Esta será nuestra corona. Esto es lo que le diremos cuando estemos cara a cara, Señor, dije, sí. Y tú hiciste el resto. Por eso hoy los invito a no solo orar por las naciones, sino a hacer la respuesta. Dejar que el Espíritu os utilice como canal de gracia, aunque sea solo con un gesto, una palabra, un acto de bondad. Porque Dios no necesita héroes, necesita corazones disponibles. Y cuando te pones en sus manos, hasta lo imposible se vuelve posible. Protege a esta nación, Señor. Rompe los ídolos que nos ciegan. Quita las escamas de nuestros ojos para que veamos el mundo como tú lo ves, con compasión, con urgencia, con un amor que nunca se cansa. Y que, al final de todo, podemos escuchar, bien, buen siervo y fiel. Hoy es el día. Mañana puede que sea demasiado tarde. Luego respire profundamente, levante los ojos y diga, aquí estoy. Úsame. Porque lo que está por venir, la eternidad, la gloria, la realidad que supera todo lo que conocemos, es más real que cualquier cosa que experimentemos ahora. Y esa, amigo mío, es la verdad que nos hace libres.